Buenos días, es jueves, estamos con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, eh, para analizar la semana política. Florencia está en las labores de candidata, así que si se puede conectar, bien, y si no, aquí vamos colocando el pecho a las balas, ¿cierto, Juan Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Omar, buenos días. Pues aquí estamos con muchas cosas que están ocurriendo y cursando, encuestas, la CEP, Sí, la batalla de Chile, en fin, hay muchas cosas que están hay, cursando. hay muchas Intenso cosas que hay todo. que conversar. Yo partiría, ¿qué te parece la batalla de Chile? Partamos con la batalla de Chile, partamos Partamos. con este, con esta buena noticia que significa para la televisión chilena abierta y para la ciudadanía, ¿cierto? Tener acceso a poder ver un documental de estas características. Que obviamente la gente del mundo de vista más político, los que estamos más metidos en este tipo de cosas, ya la habíamos visto, ya conocíamos, eh, pero la verdad es que mirarla y observarla en un canal de televisión tiene un significado y un impacto distinto. En mi caso yo lo vi con mi familia. Estaban mis suegros, había un grupo de gente ahí, y fíjate que el golpe de imagen, la conversación que se produce, el espacio que se da de un... Eh, dentro de este mundo familiar es bien fuerte y bien interesante también. Al reencontrarse con ese Chile tan desprestigiado, cancelado, perseguido, con esa forma de ser, con ese mundo de los trabajadores, con ese mundo social, ¿no? Es un golpe cultural fuerte. No sé si tú la viste y te hiciste la experiencia de mirarla desde ahí, o, Bueno, ¿cómo percibiste Omar, eso? lo que tú dices es muy distinto ver la batalla de Chile en YouTube o, o verla en algún sistema de ese tipo que verla en una pantalla de televisión, como son las pantallas ahora, que son grandes, la mayoría, ¿Mm? eh, y con gente, con personas, con las cuales tú vas comentando, vas interlocutando, y en el clima, además, social en el cual se dio. Yo creo que todo eso ha configurado una situación impresionante, impresionante. Creo que el impacto que tiene el haber transmitido la batalla de Chile a través de un canal abierto, de la manera como se dio, anunciándola, además generando un clima informativo. La red hizo varios programas previos en relación al 11, en relación a la Unidad Popular, en relación al golpe, generó una situación de contexto que es muy importante tenerla presente, y luego viene en capítulos sucesivos este documental que es primera vez que se da en Chile a través de un canal abierto, lo que ha mostrado en realidad el nivel de censura y de control oligopólico que hay sobre la televisión chilena por parte de grupos económicos que son parte de las 7 familias. O sea, este es el punto de referencia en mi punto. Y lo que colma el vaso es lo que hace Carossi, que vuelve a demostrar que efectivamente no es la primera vez. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, estamos hablando de los 90, también Chilevisión de alguna manera fue censurado. En ese tiempo era otro su propietario, porque transmitieron un programa del Estadio Nacional donde se conmemoraban no sé cuántos años de, también no sé si el 4 o el 11 de septiembre, pero la figura era Ujú. Salvador Allende. Entonces, aquí lo que ha ocurrido, creo yo, es que se abrió una brecha muy significativa desde donde la mayoría nacional, una parte muy importante de los pueblos de Chile, empiezan a reconfigurar lo que es la verdadera historia, ¿no? Y eso tiene un impacto muy grande. Yo creo que eso va a seguir transitando, va a seguir cursando, no se va a poder detener. Creo que es un proceso muy interesante del cual además uno mira la reacción del campo de la hegemonía. No hay ningún canal, ni televisión abierta, ni TV cable,
controlado por la hegemonía mediática, que no esté hoy día neutralizando el impacto de la batalla de Chile. No hay ninguno. Ninguno, Omar. Ojo, no disminuyamos los efectos, no hay ninguno. Están todos disminuyendo el efecto y están todos buscándole fórmulas de relativizar la censura que hizo Carosi. En fin, hay Fíjate, una sí, línea sí, Juan de Andrés, mensaje. sabes que en esa línea era muy interesante ver los canales, los canales, los demás canales que son abiertos, porque nacionales no son, por cierto. Y fíjate que le daba mucha importancia al 11S en Estados Unidos. El tema era las Torres Gemelas. Así es, así es. Entonces, el Como tema que de no las hubiera Torres Gemelas. existido con la dimensión que ha tenido para Chile el golpe militar y todo lo previo. Ahora, lo otro marca, mira, hay cosas que yo marcaría, porque esto da para mucho. Uh-huh. Marcaría, una, creo que la batalla de Chile y en la reflexión colectiva del país, lo que queda instalado es la tremenda sabiduría del pueblo, de los pueblos de Chile, particularmente de los trabajadores. Yo creo que eso ha generado un impacto enorme, porque una de las cosas que tiene la batalla de Chile es el testimonio de mucha gente, trabajadoras, trabajadores, pobladoras, pobladores, que hablan. Y desde que hablan y articulan de una coherencia cultural, lingüística que no tenemos hoy, porque esa es la verdad, Sí, sí, que no no, tenemos eso es. hoy. Eso yo creo que a mucha gente le ha impactado. Y por otro lado, las razones, los contenidos, la emocionalidad, la racionalidad de un pueblo que tenía, para mi gusto, recontra claro que se jugaba la historia, se jugaba su futuro, estaba dispuesto a defender el gobierno y no lo estaba dispuesto a defender así a la cosa pequeño burguesa, media romanticona, un chiste izquierdista, no, a defenderlo en serio, a defenderlo en serio. Y estaba dispuesto, estaba haciendo un trabajo en las industrias, en los territorios, para poder normalizar el país frente a la embestida norteamericana, de la oligarquía, del sabotaje, en fin. O sea, mira, para mí la batalla de Chile es impresionante. Queda ahí dando vuelta en la memoria obstinada, que es otro documental de Patricio Guzmán. Sí. Ahí queda mucho más claro, pero es muy evidente de que una parte muy importante del pueblo chileno, especialmente trabajadores, yo creo que pasó por arriba de la Unidad Popular y de los partidos de izquierda. Pasó por arriba. Sí. No hay una sintonía, no la hay, no la hubo, esa es la verdad. En la memoria obstinada eso queda mucho más claro, porque ahí hay testimonios muy fuertes que dejan en evidencia esto que te estoy comentando. Y que yo creo que también son parte de la... Y lo otro que yo creo que la batalla de Chile deja recontra es la responsabilidad absoluta, no solamente de la derecha, sino que la responsabilidad absoluta, el protagonismo absoluto de la dirección demócrata cristiana en generar las condiciones para el golpe y en el golpe mismo. Eso es así. Si uno le quiere agregar, bueno, ocurrió que Elwin, Juan de Dios Carmona y otros dirigentes de la democracia cristiana viajaron a Europa a explicar por qué había sido necesario el golpe. Ellos hablaban de pronunciamiento militar. Después de eso tuvieron reuniones con la Junta Militar. En Chile, las actas secretas que nosotros publicamos en el siglo cuando yo era director, eso quedó en evidencia, porque nadie desmintió esas actas. Uh-huh. Y por tanto, la democracia cristiana no solamente estuvo involucrada en el golpe, sino que también en los años posteriores, hasta cuando el propio Pinochet, el dictador, le dice hasta aquí llegaron y lo declara ilegal. Pero Y muchas, incluso algunos de sus abogados participaron o estuvieron cercanos a lo que fue la Constitución de 1980. así es, y estuvieron cercanos a eso, fueron parte de la intervención en las universidades, No recuerdo si Del trabajaron, Valle, Jorge Caguas, eran nombres que habían ahí, claro, de los que trabajaron la memoria puede me falle. sí, incluso hay generales de ejército, que es otra parte de la historia que hay que ir develando y construyendo, que fueron protagonistas del golpe y que posteriormente
sistemáticamente expulsado de las filas del mando del generalato por el propio Pinochet, que eran más de la línea demócrata cristiana. Bonilla, Washington Carrasco, Morel, claro, Pickering, en fin. O sea, bueno, Prat lo asesinan, ¿no? sí, Prat es asesinado en Buenos Aires por militares chilenos, ¿no? sí, Es lo que mismo que le pasa al general Bachelet, que luego de ser torturado, encarcelado, muere producto de todo eso. Es también un asesinato, ¿no? Intentaron asesinar a Bernardo Leighton en Roma y su señora. Mataron a Orlando Letelier en Washington. O sea, estamos hablando de terrorismo de Estado en toda la línea. sí. Y en esa primera parte, en los primeros años de la dictadura, mucha gente de la democracia cristiana estaba involucrada en el proceso. Entonces yo creo que ahí es otra de las cosas que quedó ahí, ¿eh? Sí, Batalla de a Chile mí la deja. claro, sí, a mí fíjate que mirando desde el punto de vista cultural simbólico, hay escenas, hay espacios de la cámara de Müller, ¿cierto? Que es un detenido desaparecido, por cierto, con su novia, pareja, Carmen Bueno, ambos. Carmen Bueno. Eh, hay espacios en el manejo de cámara que tuvo que yo creo que son sorprendentes y que uno lo ha visto después en otras películas. Esa imagen maravillosa cuando va ese trabajador con el carretón y cómo se desplazan los pies y cómo él hace el movimiento de cámara y cómo ahí va haciendo el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio en el espacio. Mira, No, esa imagen sí, para los que de tuvimos verdad. la primera infancia en el sector de Santiago, Uh-huh, Recoleta, Independencia, Plaza Chacabuco, El Salto, toda esta zona, uh-huh, para nosotros era muy habitual ver los dos procesos, ver personas que iban con los carritos hacia el centro, hacia uh-huh, la Vega, hacia la feria, cargados y apenas, porque iban cargados para arriba, iban de subida, claro, pero también los veíamos de bajada, que casi como que flotaban, claro. porque venían con el vuelo de la bajada, entonces venían esa es la imagen que toma Miller, que es preciosa, ¿no? Sí, Que es preciosa, porque el carrito, hay otros carritos, pero este hombre va con otro arriba, van de bajada, porque como te digo, este es el movimiento que ellos hacían. Subían y bajaban, y tocaban tocaban el piso, sí, el suelo y volvían como a levantarse. Existían mucho. Bueno, sí, carretas de caballo, existían mucho en ese tiempo sí, pues, todavía. sí, sí. Mucho. En provincia eso se mantuvo hasta después. A mí me tocó verlo de niño también Claro, en provincia. Los carretones, las carretillas, bueno, los caballos, por la zona donde yo vivía en ese sí, periodo. sí. Eh, fíjate que lo otro que también me impacta dentro de las imágenes, cuando asesinan ¿cómo se, no era, no me puedo acordar, al comandante Araya. Al comandante Araya, el Cuando asesinan edecán. al comandante Araya, al edecán de Salvador Allende, esas Sí, imágenes que él toma en el momento, ¿no es cierto?, cuando están esperando el cuerpo en el cementerio, que son, oye, que son decidoras, qué brutales. Cuando tremendo. empiezan a enfocar las charreteras, los rostros, en las conversaciones, Porque tú todo ese sabes tipo. que además el contexto de esa imagen es muy tremendo, porque el comandante Araya era edecán de Pinochet, pero era además un uniformado constitucionalista, como lo era Prat, como lo era Claro, Bachelet, como lo eran otros, sí, pues, sí, no eran ellos solos. no eran ellos solos, obvio. No. Y Araya lo que hacía era ocultar a los golpistas dentro de la Armada Ujú, los planes que estaban llevando adelante. Entonces, cuando lo sorprenden, deciden ujú, matarlo. Y un comando supuestamente ultraizquierdista que después fueron amnistiados inmediatamente por Pinochet después del golpe, inmediatamente. Lo dejaron en libertad todos. Había algunos mexicanos ahí, sicarios, ujú. todos. Ellos lo matan para echarle la culpa a la ultraizquierda.
pero en rigor ese es un asesinato de la Armada, hay que decirlo así, explícitamente. ¿Por qué? Porque Araya estaba entregando la información al presidente Allende de los movimientos golpistas que estaba encabezando ya en ese momento Merino y otros más. Que Entonces aparece, las imágenes, que aparece, por cierto, ahí, que aparece sí, Merino, varios, ¿no? las Stanley, imágenes claro, conspirativas son muy sí, potentes. son muy potentes. Es que sabes que cuando vi eso me acordé de en un momento dado, ¿no es cierto? También de la película El Padrino, las imágenes cuando asesinan, y otras películas donde se vuelve y se retoma incluso el mismo juego de cámara. Y Claro, claro, no, sí, eso es muy impresionante. es Él no lo impresionante puede creer. porque deja lo que tú dices, el movimiento de cámara, las posiciones de cámara, la forma te muestran En el esa fondo hipocresía, cómo se construye el relato de la imagen, ¿no? Yo claro, creo que eso es fantástico, fíjate que a mí esa me... hipocresía, porque al final eran ellos mismos los que habían ordenado matar a su compañero de armas, entonces, y le rinden honores y qué sé yo. No, es terrible, terrible. Bueno, no sé si después en la memoria obstinada están las imágenes, pero también al general Prat. Hay alguna imagen en la batalla de Chile cuando las mujeres, las esposas de 6 generales Sí, en servicio activo, le hacen una protesta junto con otras mujeres al general Carlos Prat para que renuncie. sí, Y van a la casa de él a tirarle trigo, o sea que es una gallina. claro. No se Y había, después viene la bueno, Junta, ahí se ve en el fondo todo el trabajo psicológico, ideológico, militar, ¿no es cierto? De desestabilización. Queda muy claro, es muy evidente. Yo creo que, y, fíjate que recordando, me parece que en la segunda sesión que fue del mismo día 11 o el 12, la segunda parte, tercera, antes había un programa donde estaba Checho Irán en el mismo canal y estaba entrevistando Marcela a Cubillo, Marcela Cubillo y él hace una frase final, dice, bueno, y ahora van a transmitir esta cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, pero ya, bueno, claro, lo que quiera que la vea. Y yo creo claro. que fíjate que ese es el elemento para mí central, en que uno puede estar o no estar de acuerdo, pero lo que uno no puede hacer es liquidar y practicar el epistemicidio, que es el asesinato de la construcción de otra forma de conocimiento, o de otra forma discursiva, o de otra forma cultural. Y yo creo que lo que vivió Chile desde la dictadura hasta acá ha sido un epistemicidio. Eso es lo que ha sido, lo que se hizo con la Unidad Popular, con su legado, con su construcción política, social. A uno le puede gustar o no, puede estar de acuerdo o no. El punto es que tú no puedes venir y plantearte desde el principio de que no tienen derecho a expresar lo que son. Porque eso mismo nosotros no lo podemos hacer con otros. Si en eso está la Bueno, es discusión que, abierta. Ese es el Omar, punto. es súper relevante lo que estás planteando porque eso efectivamente no cambió cuando se produce el pacto transicional, sino que incluso se da una legitimidad estando Pinochet, el golpista, pues estamos hablando del golpista, que se mantiene como comandante en jefe, que le entrega a Valdés, presidente del Senado, la piocha de presidente de Chile, todo hace aceptado. Luego él se refugia, entre comillas, como comandante en jefe, líder militar, y sigue haciendo política, y después como senador vitalicio. Entonces, claro, hay una imposición totalitaria que no se requiere reconocer por parte de la concertación, porque a mí no me extrañaría, al contrario, que la derecha lo niegue, porque la derecha fue la inspiradora, la protagonista, la constructora del golpe y de lo que viene después, el terrorismo de Estado mediante. O sea, Sergio Díez, que aparece en la memoria chilena en algunas imágenes en el Senado, cuando ya era presidente del Senado Frei Montalva, Sergio Díez negó la existencia de detenidos desaparecidos en Naciones Unidas.
en una intervención en la Asamblea General, en donde niega la existencia de los detenidos desaparecidos. Dice que es una invención de la izquierda, que es parte de la campaña de la Unión Soviética, ¿no? Y además dice que los prisioneros en Chile están bien resguardados y a buen traer, a buen resguardo, en fin, es decir, es una cosa brutal, mientras en Chile ocurría lo que ocurría, asesinatos, detenidos desaparecidos, bueno, el cuerpo de Víctor Jara y de Litre Quiroga que aparecen fusilados y baleados y cortados sus cuerpos, en fin, hay muchas situaciones de esa naturaleza. El cuerpo de la compañera que es detenida y que estaba desaparecida y su cuerpo aparece porque lo arroja al mar, Claro. ¿no? Y por eso Marta Ugarte, si no me equivoco. Marta Ugarte, y por eso se devela que había sido detenida y que había sido asesinada. En fin, o sea, hay una cantidad de situaciones que todavía siguen cursando. Cuando Carmen Gers el otro día vuelve a poner en las redes sociales que a ella le entregaron pedacitos de huesos de los restos de su compañero, Carlos Berger, al cual conocí en el norte, porque me tocó a mí estar en ese momento, yo vivía en Antofagasta. Uh-huh. Entonces, te digo, hay una cantidad de situaciones que ojo, situaciones que como tú dices, utilizaste el concepto epifemicidio. El epistemicidio. Epistemicidio. Como asesinato del conocimiento, sí, sí. de la construcción. Es decir, esto ocurrió sistemáticamente en Chile también desde los 90 en adelante. Porque si tú miras los contenidos, tú miras los debates, tú miras muchas cosas que están cursando, son de un nivel de totalitarismo epistemológico y cognitivo brutal. Brutal. Y cuando se les abren algunas brechas, se van todos encima, así como una verdadera manada. Sí, una verdadera manada. Fíjate un que cardumen de pirañas que van sobre sí, quien levanta una opinión, entre comillas, distinta. Yo creo que eso es lo que pasa, por ejemplo, con Bofill y con Carosi, ¿no? Con la empresa. De que en el fondo su reacción apunta al hecho de hacer la continuidad de esta forma, ¿no es cierto?, de relacionarse con esa construcción discursiva, con esa construcción de conocimiento, y de tratar de proyectarla, y de tratar de hacer, ¿no es cierto?, que otros sectores del empresariado, ¿no es cierto?, vuelvan a ordenarse, a ordenar su fila, a ordenar su acción, a ordenar, en el fondo, su dimensión cultural y social a partir de, ¿no es cierto?, de esto que tanto cuestionan de la feminista, que es la cancelación. Claro. Pero, la memoria, o sea, perdón, la memoria obstinada también, pero la batalla de Chile es en eso un documental que yo creo que ha provocado un remesón muy grande, es muy valioso, yo más allá de otras cosas que obviamente están en las consideraciones, pero lo que ha hecho la red es de un valor enorme para un país, insisto, que desde el punto de vista de su construcción mediática y desde el punto de vista de la construcción del conocimiento social es de un totalitarismo tremendo, sí, que además se sigue tratando de legitimar como si fuera pluralismo. Entonces al totalitarismo se le dice pluralismo, y el pluralismo es porque los acuerdos, la conveniencia. Por los acuerdos que está rebotando ahora en la convención, y que yo creo que son casi los mismos sujetos políticos del pacto transicional, más otros y otras, que están tratando de nuevo de reinstalar esta idea de que el mejor Chile es el Chile de los acuerdos nacionales. Pero es curioso porque los acuerdos nacionales dejan fuera a una parte muy importante del país, que son los pueblos, o una parte importante de los distintos pueblos, que son los mismos que hoy día han reaccionado, por ejemplo, en contra de los 2/3. Sí. Y sin embargo, el espejismo de la élite, el espejismo noventero del pacto transicional vuelve sobre esto como si lo otro fuera fíjate el mismo mecanismo del golpe, ¿verdad? Como si lo otro fuera a generar una situación de polarización, de desequilibrio social.
En fin, hay una cantidad de No, yo cosas creo que que se dicen. sí, y yo creo que bueno, pero lo importante es cómo la batalla de Chile, a partir de la batalla de Chile como provocación, eh, se abre todo este diálogo y se abre toda esta discusión, porque fíjate que en la batalla de Chile ya también ahí empiezan los indicios, ¿no es cierto?, de los problemas de la representación. Fíjate que están muy, muy claramente expuestos los problemas y los límites del proceso de la representación política bajo una democracia de ciertas características. Y enlazo inmediatamente con el tema de la convención. Por ejemplo, Roberto Celedón, cuando el abogado de derechos humanos, ¿cierto? Penalista, además, talquino, por cierto, o por lo menos que estuvo viviendo largos años en Talca, hasta donde yo Sí, sé. sí, Eh, sí, eh, efectivamente. Roberto hace el homenaje eh, a las víctimas del 11 de septiembre a Salvador Allende en la Convención Constitucional. Y él ocupa una frase que me llamó mucho la atención, no la recuerdo así tan... Sí. Pero él dice de que Salvador Allende en el fondo lo que hace es, con su accionar, con su decisión, es impedir, ¿no es cierto?, que en Chile ocurriera lo que ocurrió en la España del 36. Es impedir, ¿no es cierto?, una guerra civil. Y yo creo que ahí es donde ahí es donde está el punto. ¿Y por qué digo que ahí es donde está el punto? Porque ahí es donde estaba la limitación, y ahí es donde está la limitación de la representación. Porque Roberto tiene razón, Salvador Allende y quienes estaban ahí, todos muy valiosos, todos muy importantes, pero también era la continuidad de la élite. Entonces ellos decidieron que iba a ser así. Ellos. Y ese es el punto. Porque en el mismo documental está claro que por lo menos un sector importante del pueblo de Chile organizado estaba por otra cosa. Así es. No, pero Y si eso es, yo lo viví, Omar. Mira, claro, por eso te digo que hay que construir hay que hacer el esfuerzo de construir la verdad completa. Primero, la desmistificación de que los cordones industriales eran como una especie de grupete ultraizquierdistas no es verdad. Eso, lo que dice la batalla de Chile es real. Los cordones industriales eran poder popular, que lejos era por sobre el MIR, por sobre el MAPU. Yo era militante del MAPU, el MAPU Garretón, por sobre todas las organizaciones políticas, porque ahí había mucha militancia también y mucha no militancia del mundo del campo popular obrero, que no que respondía precisamente a algún partido político. La lógica era la defensa de su gobierno, desde una visión incluso crítica, pero la defensa. Esa era la lógica. Y de generar esta dinámica que era activar las empresas, la producción, desde un control popular, desde un control obrero, que era real, que era real. Fíjate que eso es un fenómeno creciente en el proceso popular chileno, tal como lo dice el documental, tal como lo dice Patricio Guzmán. Él constata que ese fenómeno era un fenómeno creciente, no era un fenómeno aislado, no era un fenómeno universitario, no era un fenómeno de algún foco, no, era un fenómeno creciente del mundo popular chileno que provenía básicamente de la clase más organizada y con más fuerza y con más poder, que era el movimiento obrero chileno en ese momento. Esa es la característica, esa es la característica fundamental, y yo creo que comparto contigo, yo creo que las conducciones políticas, incluido el presidente Allende, no un mes antes del golpe, sino que mucho tiempo antes, no consideraron que este proceso, sin cambiarle el carácter al programa, ojo, porque el programa no era el problema. Fíjate cuando dice en la memoria de Chile, o sea, perdón, cuando dice en la batalla de Chile que la mayoría de las medidas estratégicas fundamentales el gobierno ya las había tomado. Lo que ocurre es que viene una reacción y un bloqueo desde el Parlamento, ¿no? Desde el sabotaje, para tratar de impedir que esas implementaciones
se pudieran realizar, y otras que eran, yo diría, tremendamente importantes, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Mar, en fin, hay una serie de leyes, de proyectos de leyes que los vetan. Pero en lo grueso ya se había producido una arquitectura diferente que le abría paso a este mundo obrero articulado, organizado, que crecientemente asumía la defensa del país, la defensa de su gobierno, la defensa de la economía, con una sapiencia colectiva impresionante, que también la muestra el documental, impresionante, impresionante. Yo creo que una de las cosas que más yo creo que ha generado una reflexión muy profunda que está generando es eso. ¿Y qué pasó con las fuerzas políticas que, divididas, esa es la realidad, no tomaron conducción estratégica de un momento tan intenso y tan complejo como el que se vivía? La pregunta es si era evitable el golpe. Yo tengo una hipótesis, yo creo que sí era evitable. Era evitable. No era evitable por la vía de la transacción del programa, sino que era evitable por la vía de haber articulado este poder popular, este poder de trabajadoras, trabajadores, en una alianza mucho más estrecha y más profunda, con una parte importante del campo militar, porque no era solo el general Prat, no era solo el general Bachelet, había más oficialidad, especialmente en el ejército, especialmente en la Fuerza Aérea, especialmente en Carabineros, que en un momento determinado tuvieron, y eso queda en evidencia, disposición a la defensa del gobierno constitucional del presidente Allende, y por lo tanto protagonismo mayor en ese proceso. Yo diría que ahí, Omar, hubieron cosas que la historia tiene que rescatar, porque efectivamente el último movimiento que Salvador Allende hace para enfrentar la crisis es que propone o iba a proponer el 11 de septiembre el plebiscito para una nueva constitución política. Pero Allende no iba a generar el plebiscito para decir se va o se queda este gobierno, no. La propuesta era plebiscito para una nueva constitución política. Y eso es lo que hace adelantar el golpe, porque tanto Estados Unidos, que además, lo hemos conversado otras veces, Omar, tanta gente de la élite política, incluso de la izquierda de este país, que ni siquiera toman en cuenta como factor político la intervención norteamericana en Chile hoy, ni siquiera la consideran, ni siquiera creen que sea un factor importante o influyente en la política chilena. Es una cosa impresionante, impresionante cuando uno ve lo que está pasando en Bolivia, en Perú, en muchas partes, impresionante lo que le pasa a una parte de la dirigencia política de la izquierda, porque yo no o sea, para la concertación y para que los norteamericanos estén actuando en la política chilena cotidianamente y en todos los niveles, es parte de la normalidad. Es parte de la normalidad, ya lo internalizaron. Pero que para fuerzas de izquierda, eso sea parte como de una especie de mundo globalizado, en fin, una serie de cositas así como muy, muy de gobernanza, es impresionante. Yo creo que la batalla de Chile lo que muestra es que todos esos poderes lo que hacen es simplemente pasar siempre por arriba de los intentos de la soberanía popular. Y eso es. Y lo hicieron, y lo aplicaron, y lo llevaron adelante, y hace poco nomás se desclasificaron documentos donde ahora aparece los aparatos de inteligencia y de seguridad de Australia interviniendo en Chile, ya ni siquiera son la CIA, también intervinieron los australianos. Entonces es una cosa que uno dice, chuta, país intervenido, poco soberano, un libro, si no me equivoco, de Armando Uribe, que habla mucho de esto, que devela mucho de estas cosas, y que yo creo que en la batalla de Chile quedan, pero blanco sobre negro, como decía el querido compañero Jorge Insunza, ¿no? Cuando establecía ciertos hechos de objetividad, blanco Claro. sobre negro. Es así, yo creo que la memoria obstinada, yo la sugiero, la recomiendo,
porque creo que oculta más en esto que estamos hablando ahora. ¿Qué Sí, pasó? sí. ¿Qué pasó con las Fíjate que construcciones políticas? lo que hemos hecho a partir del propio programa, este programa se ha ido fue bueno, fue tomando su propio cariño y bonito eso también, de cómo Sí, hemos ido analizando el momento político actual a partir de la batalla de Chile, de cómo analizamos, ¿no es cierto?, de todo este ataque que está sufriendo la convención, todo este ataque sí. mediático, político, de desprestigio, toda esta situación, y de cómo eso también fue lo mismo que de un momento dado sufre el pueblo de Chile, ¿no es cierto?, cuando quiere venir y hacer una construcción política propia. Y en ese sentido el fenómeno se repite. A mí me llama la atención, por ejemplo, que nadie dentro del ámbito político se pregunte, por ejemplo, quién financia a estos organismos internacionales que supuestamente están preocupados de la transparencia. ¿Quién los financia? ¿De dónde viene el dinero de esas organizaciones que supuestamente están vigilando la transparencia de un país pequeñito, en el culo del mundo? ¿De dónde vienen esos dineros? ¿Qué pasaría si los países latinoamericanos conformaran una ONG para ir a vigilar la transparencia del gobierno norteamericano, del gobierno francés, del gobierno italiano, del gobierno alemán? Y le fueran a decir a los alemanes, a los franceses, de que tienen elementos que no son tan transparentes, fíjese, que hay cosas que están haciendo donde las cuentas no están tan claras. Con eso no estoy diciendo de que, porque algunos pueden venir y hacer la lectura, ¿no es cierto?, tergiversar, lo que pasa es que quieren tener carta de chip libre. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuál es el interés. ¿Quiénes son los que están tras ese interés? Y lo que estoy diciendo es que si tenemos que hacer un ejercicio de transparencia, lo tenemos que hacer nosotros, para nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. Para Sí, dejarlo claro, ¿no? sí, no, sí, absolutamente. Sí, lo que pasa es que los recursos que se están usando ahora no son nuevos, se están usando nuevamente, que es distinto. Nuevamente, y el nuevamente en la etimología es muy interesante, porque en el fondo lo que te dice es que algo que tú aplicas una vez, lo vuelves a aplicar, pero adecuado a la situación que vives actualmente. Entonces es el mismo recurso esencialmente, por ejemplo, el desprestigio sistemático a la convención. Según la SEP, la convención ha bajado a un 24% de credibilidad y de adhesión, incluso no considerando lo que pasó con Rojas Baden, ¿no? Entonces uno de los señores dueños de la SEP, ayer y hoy día en la mañana, en todos los programas de televisión, Como si la SEP fuera muy importante hoy día. claro, Como si importara mucho. en todos los programas te dice, no, esto incluso es antes de Rojas Baden. Si se hubiera considerado en la encuesta eso, probablemente la credibilidad y la adhesión de la ciudadanía respecto de la convención sería menos del 24%. Es en el fondo lo que están buscando es desmantelar el proceso popular cuyo origen es el estallido, la revuelta obrera popular, la rebelión popular de ese momento, cuestionarlo como origen y volver a esta forma de, entre comillas, institucionalidad elitista, de mi punto de vista antidemocrática total, que busque los canales que permitan de que la nueva constitución vuelva a ser un eje de centralidad en la vida del país, que no considere los derechos sociales, que no considere el protagonismo popular. Fíjate que el tema de los 2/3, Omar, es un problema de fondo, pero que lamentablemente sigue cursando y ocurre que puede quedar instalado. Y ahí lo único que va a quedar es el plebiscito dirimente. Pero vamos a ver si todas las fuerzas están de acuerdo con eso, porque incluso dentro del Frente Amplio hay gente que cree que es necesario los 2/3 y lo defienden.
como parte del acuerdo nacional que se hizo entre el Frente Amplio, entre la Concertación y el gobierno de Piñera. Si eso es, porque ahí queda instalado en los 2/3, que además es el origen de los 2/3 es la constitución pinochetista elaborada por personajes como Jaime Guzmán y otros. Yo creo que ahí lo que está ocurriendo en la Constitución, que lo han dicho también otros analistas, que yo lo comparto, y es que el tema de la convención constitucional, de una u otra forma, en su forma de operar, en su forma de discutir, en su forma de articularse, en todo lo que está ocurriendo ahí, se avisora, ¿no es cierto?, en la nueva arquitectura política chilena. Y evidentemente que ahí están surgiendo, ¿no es cierto?, nuevos sectores también que están articulando nuevos consensos. Y en esa articulación de nuevos consensos está obviamente el Frente Amplio, algunos sectores del Partido Socialista, algunos sectores, ¿no es cierto?, que en el fondo Atria y sus amigos, y la tesis de Atria, ¿cierto?, de que en definitiva el tema de los 2/3 esté instalado y que incluso juegue una posibilidad al revés, porque el 2/3 también puede ser, ¿no es cierto?, muy favorable para estos otros sectores y dejar también a la derecha de los sectores más conservadores, dejarlos sin piso, lo que puede ser también cierto. O sea, estoy diciendo de que es una discusión amplia, fuerte, contundente. Sí, si ahí el problema, Omar, es que te deja fuera el concepto, para mi gusto, más democrático de una democracia real, Sí, que es mayoría-minoría. sí. Yo la pregunta que me hago ahí, no Juan Andrés, que le da harto vuelta a eso, mirándolo como en términos, por ejemplo, de llevándolo a una cosa muy, muy, por ejemplo, un elemento muy práctico y muy contundente para la sociedad chilena, como el tema de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto, no es cierto?, una situación como la de los derechos humanos, ya sea los acuerdos internacionales o incluso algunas medidas que están establecidas por el gobierno de Chile, por este gobierno y por los anteriores que surgieron a partir de la transición? Por ejemplo, frente al tema de de la pena de muerte. Si eso, por ejemplo, debiera estar más protegido o no. Estoy pensando en voz alta, si eso debiera, si eso debiera, por ejemplo, estar sometido solamente al 50 más 1. Lo digo porque uno también puede venir y encapsularlo dentro de otras temáticas que pueden ser muy delicadas y hay que ver, por eso creo que eso es de un análisis bien pero profundo. mira, pero yo creo que tanto que han desprestigiado la élite en este país, el proceso constituyente cubano. Por supuesto. Porque aquí la élite es experta en desprestigiar todo, lo que viene de Argentina, Cuba, Perú, Bolivia, menos los Estados Unidos y eurocentrismo. Pero son de un nivel de precariedad autoidentitaria muy grande. Pero en el proceso constituyente cubano, en el reciente, la Asamblea Nacional hizo una propuesta al pueblo. Esa propuesta fue debatida ampliamente, podríamos decir, por miles de cabildos como los que en algún momento en Chile se fueron construyendo, por miles y miles. Se rectificaron una cantidad enorme de propuestas que venían de la Asamblea Nacional. Se rectificaron. Y esa fue la nueva constitución que se aplicó y que se aplica en este momento en Cuba. Por ejemplo, te pongo un caso concreto. En el proceso, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba proponía que la educación siguiera siendo universal y gratuita en todos los niveles, pero que se considerara como una excepcionalidad, producto de que hay muchos extranjeros y extranjeros que van a estudiar a Cuba, los posgrados, que son de una altísima calidad, pudieran pagar ese servicio, si es que tuvieran determinadas características. Pues bien, el pueblo cubano mayoritariamente consideró de que la educación es un derecho universal y no se puede pagar en ningún nivel. Por tanto, en este momento en Cuba, aun cuando tú seas extranjera o extranjero y tengas la residencia, tú no pagas un peso por un posgrado en Cuba. Y eso lo resolvió el pueblo cubano.
no lo resolvió la Asamblea, ni tampoco lo resolvió el Partido Comunista de Cuba, como algunos creen y caricaturizan. También es cierto que dado el estado de conciencia real del pueblo cubano, hubieron cuestiones que se generaron debates muy profundos, como por ejemplo las opciones de diversidad de género. Y eso corresponde al estado real de conciencia del pueblo cubano. Entonces yo creo que para hacer la historia y construir la historia de verdad, si nos creemos el cuento de que son los pueblos los que la construyen, bueno, actuemos en consecuencia. Porque aquí sigue estando el prurito de que el pueblo se puede equivocar, las mayorías pueden equivocarse. Entonces tienen que venir, no sé, alguien que supera todo nivel de sapiencia y de expertise a decir cómo tienen que ser las cosas. 30 años nos están diciendo eso y mira el país que tenemos, pues. O sea, el debate reciente. Lo que pasa es que hay un tema de tergiversación, Juan Andrés, que a mí me parece que es sumamente serio y grave. Mira, fíjate que escuchaba yo a un constitucional X, ¿no? Decir, mira, lo que pasa es que en la convención hay algunos intelectuales. A mí me van a disculpar, disculpen, pero de los 155 convencionales yo no veo ningún intelectual. Veo gente con formación profesional, buenos abogados, tal vez algún buen sociólogo, médico, lo que sea, pero intelectuales no hay ninguno. No hay ninguno. No, pues no hay. No, o sea, perdón, intelectual, Gramsci un intelectual. Claro. Perdón, Rosa de Luxemburgo, un intelectual. Hayek es un intelectual. De los 155 no hay ninguno, y si empezamos a buscar en el país, yo creo que, no sé. Entonces hay una confusión muy grave, muy grave, sobre lo que significa la construcción de un pensamiento y lo que significa ser repetidor de un pensamiento. Es que es muy distinto, y tú lo puedes hacer muy bien repitiendo, pero no estás construyendo nada, no estás elaborando nada. Aquí somos la copia feliz del Edén. Hasta el momento yo no conozco pensamiento con capacidad de elaboración real. No sé en qué ámbito. Tal vez en la literatura, Neruda, Gabriela, sí, claro, Pablo de Roca, ahí. Pero en otros ámbitos yo no conozco. Por favor. Entonces yo creo que esas cosas que, sí, esas cosas también hay que aclararlas. Sí. Bueno, Juan Andrés, vamos despidiendo el programa. Ya, Omar, vamos estamos ahí el programa con los tiempos, interesantísimo. Sí, vamos despidiendo el programa y, bueno, saludando a Iván, vayan al Café Crónica Digital, Maturana con Huérfano, ¿no es cierto? Un saludo también a Florencia, que está ahí en su campaña, y termino con un poema que se llama a propósito Despedida. Despedida. Como la luna encandilada por los árboles, como el silencio del búho a los primeros resplandores, como la polilla en su último aleteo, como una nota de jazz por la escala de las catacumbas, como el susurro al sopor del enigma, como un beso en el espejo indolente, como el ardor de la bala en el cuerpo de los justos, como la hoja de afeitar en su roce anodino, como la cuchara revuelta en su fastidio, como el suspiro de una lengua borrada cuando las loicas arman su nido, así nos despedimos. ¡Ah, qué buena! Nos vemos, Juan Andrés. Nos vemos, Mar. Fantástico. Chao. Chao, chao, chao.